Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis 6:11. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pan para el Camino, su momento devocional. Hoy iniciaremos las reflexiones sobre un tema bastante álgido, complicado, difícil y lamentablemente, muy de moda. El tema de la violencia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la violencia? El texto que tenemos para hoy es el primero que existe en el texto sagrado y que habla de la violencia. Es un texto antecedente al gran juicio de Dios ejecutado en el diluvio universal. Habla de corrupción. La tierra se había corrompido en aquel momento. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es ese estilo de vida que sale de la pérdida de valores, que a su vez se genera por una conciencia degradada. Dios a todo ser humano le dio conciencia del bien y el mal, pero el hombre, movido por sus impulsos, por sus ambiciones, por sus pasiones, permite que esa conciencia se vaya cauterizando, endureciendo y ya no le genere culpa y actúa sobre los valores sin que la conciencia le afecte. De allí surge la corrupción. Y la corrupción, como dice aquí la palabra de Dios, genera violencia. La corrupción genera violencia en dos sentidos, porque la persona que tiene cauterizada su conciencia no tiene ninguna razón en sí misma para no ejercer violencia sobre los demás y aprovecharse los demás movido por su ambición. Entonces la corrupción genera en ese corazón el ejercicio de la violencia. Pero también la corrupción genera violencia porque aquellas personas que son afectadas por la corrupción del otro, aquellas personas que están siendo esquimadas, perjudicadas, al fin y al cabo también comienzan a reaccionar, lamentablemente, pero es natural, comienzan a reaccionar violentamente. Y eso hace que la violencia se multiplique. Por eso donde hay corrupción se genera violencia. Si la tierra se llena de corrupción, pues también se llena de violencia. Es lo que aquí nos está planteando la palabra de Dios. Pero hay otro asunto que plantea también, y es que cuando la tierra se llena de corrupción y se llena entonces de violencia, se acerca el juicio de Dios. Dios vio que el hombre se había degenerado por completo, se había degradado y que se había llenado de violencia este mundo y que no había como nada que les corrigiera, que les enmendara. Y entonces Dios decidió ejecutar su juicio sobre ese estilo de vida tan degradado. Por eso podemos decir que el ejercicio de la violencia, que la imposición de la corrupción, pues acerca el juicio de Dios. Y el Señor Jesucristo nos advirtió de eso. Nos dijo cómo serían los días antes de que Él volviera. De manera que nosotros los creyentes debemos estar bien preparados y entendidos sobre los tiempos para que cuando el Señor venga no nos encuentre en un ejercicio indebido, no nos encuentre ni en corrupción ni en violencia, sino en santidad delante de Él. Querido Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú nos permites entender las cosas y guardarnos de caer en el ejercicio de la corrupción y en el ejercicio de la violencia, Señor. Que cuando llegue tu juicio, nosotros, habiendo sido cubiertos por tu sangre preciosa y habiendo mantenido nuestra vida en el camino de la paz, podamos recibir esa bienvenida tuya al reino de los cielos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Doy gracias al Señor por este tiempo pasado contigo y le pido a Él que te bendiga ricamente, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo abunde sobre tu vida, que tengas un resto de día pleno, alejado de la corrupción y libre de la violencia. Dios te conceda esto. Bueno, nos vemos en nuestro próximo momento devocional. Eso sí, si el Señor así nos lo permite. Hasta entonces.